Profesor Juan Esteban, cuando hablamos de memoria histórica, ¿quién o quiénes recuerdan? Los procesos de memoria histórica y la construcción de la memoria histórica es un proceso en principio reflexivo, permanentemente reflexivo, y no se puede entender como un proceso acabado finito. Sabemos y aparece como una herramienta importante en la construcción de escenarios de reconciliación, por ejemplo en la culminación de guerras sostenidas como el conflicto armado interno que ha tenido el país, el conflicto social, político y armado, porque pues, históricamente son solo algunos actores los que tienen la versión de lo que pasa, y es una especie de historia oficial en la que muchos de los actores, por lo general las víctimas del conflicto, un conflicto que tiene muchos actores de procedencia distinta, actores insurgentes, actores estatales, actores paraestatales, en los que suelen ser, comillas, los que ganan la guerra, es decir, los que cometen los hechos victimizantes hacia población civil, como ha pasado en nuestro país, hacia el resto de las personas quienes cuentan la historia oficial. La construcción de la memoria entonces da una prioridad importante sobre aquellas personas que han tenido una afectación por parte del conflicto, es decir, a las víctimas del conflicto, y lo importante es que los relatos, los distintos relatos, puedan hacer parte de estas conversaciones, puedan hacer parte de esta construcción, insisto, reflexiva, insisto, nunca culminada, porque son los sentidos y los relatos de las personas a quienes se les negó un lugar en la historia, a quienes pasaron allí, dependiendo del actor que haya sido, como hechos colaterales, como en ocasiones presentados como si fueran parte de otro de los actores armados para sustentar y justificar los diferentes hechos victimizantes. En fin, es importante que sean las personas afectadas las que tengan una voz principal en los relatos de la construcción de la memoria, y que sean muchos los relatos y todos los relatos los que estén allí, para que no sea una historia oficial, para que no sea una construcción hegemónica, si se quiere, y que sean los sentidos de las personas que vivieron estas dificultades las que puedan entonces tener voz que nunca han tenido y que se les negó, en tanto pues la guerra, el conflicto armado y la confrontación son negaciones de la democracia, y los escenarios de memoria son intentos de resarcir entonces esas afrentas a la democracia misma, a la sociedad y a las personas, para que puedan sus relatos hacer parte entonces de la circulación y de los sentidos en el territorio, principalmente, y pues por supuesto en los casos como en nuestro país, en otros territorios, porque digamos que es un conflicto que se ha visto territorialmente pero extendido por todo el territorio nacional. Profe, y entonces cuando usted nos dice que son diferentes esos relatos, porque en algunos textos o en algunas referencias leemos hablar de memoria colectiva, ¿eso a qué hace referencia? Es precisamente eso, es como entonces el sentido y las reflexiones de las diferentes personas que pueden retomar aquellos eventos victimizantes, aquellas lógicas, porque no es solo el evento como tal, aquellas lógicas que llevaron a que las acciones victimizantes se realizaran, a que el conflicto armado pues tuviera allí su estera, entonces puedan reflexionar, poner en común y poner a circular los diferentes sentidos que generaron esto. Por eso es muy importante, insisto, que sean varios actores, porque si es un solo actor estamos hablando por lo general de la historia de los vencedores. En nuestro país tuvimos, digamos, un gran reto con la ley de víctimas cuando se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica, que pues alrededor de la centralidad del Estado poderse generar espacios de construcción de memoria que no fueran historia oficial. Digamos, eso fue un gran reto que creo yo se abordó con suficiencia y se abordó muy bien por mucho tiempo, sobre todo por las personas y los investigadores que hicieron parte de esos escenarios, pero digamos que ha habido modificaciones lastimosamente hacia los últimos tiempos, hacia los últimos años, para ser más concretos, en los que pareciera que lo que era un escenario de circulación de sentidos, de experiencias, que buscaba la reconciliación de un país donde muchos sectores están en conflicto, se ha convertido en un escenario de construcción más de historia oficial de los refundadores de la patria, que de circulación de las diferentes experiencias, sentidos y reflexiones de las personas que han vivido el conflicto social, político y armado.
Y eso entonces en relación con nuestra siguiente pregunta, nos gustaría que le comparta, profe, a los y las viajeras de este espacio de reflexión, qué es lo que se recuerda y qué es lo que se olvida a partir de eso que nos ha venido contando. Ok, el recuerdo y volver, digamos, sabemos que la guerra, como ningún evento humano, tiene la capacidad de desestructurar psíquicamente a las personas. Obviamente en razón de sus condiciones estructurales, personales y demás, pero la guerra por excelencia tiene una gran capacidad de daño, no solo en lo físico, como es evidente, sino también en lo mental. El recuerdo es aquel sentido que se puede generar en la reconstrucción de una vida posible y en lo que necesitan las víctimas decir, ¿cierto? Entonces, la lógica es que no se les pide que recordar, se vuelven sobre los eventos, sobre los sentidos y las construcciones de lo que llevó a esto. No solamente, digamos, del hecho victimizante de forma descarnada como tal. Si de las víctimas es necesario hablar de esto, es importante entonces que los sentidos circulen allí. Y lo importante con la construcción de memoria histórica, cuando decimos que es una construcción que no está acabada, es que cuando se vuelve sobre ello puede haber construcciones de sentido posteriores a las que se hicieron en los primeros encuentros. Entonces es una construcción de sentido que va mutando y que va mutando con la sociedad y que se espera tenga esa posibilidad entonces de generar nuevos relatos, que no son los relatos de la guerra, sino relatos donde las personas, el sufrimiento de las personas, lo que generó toda esa condición victimizante, pues puede volver sobre la mesa. A quien se le negó la palabra, como lo decíamos ahorita, vuelve sobre la mesa. Y se puede construir, ahora sí colectivamente desde esos diferentes relatos, no una historia completa donde se diga, digamos, lo que más se dijo es lo que se retoma, no, es donde todos los sentidos tienen que tener un lugar, donde todas las historias tienen que tener un lugar, donde todos esos dolores tienen que ponerse en común. El olvido, digamos que es una de las partes, valga la redundancia, que más se nos olvida cuando hablamos del tema. Y es porque muchas veces a las víctimas les cargamos la obligación de recordar casi que de forma exclusiva lo que es un conflicto que nos compete como sociedad. Entonces hay víctimas que en procesos y en diferentes escenarios han buscado olvidar de diferentes condiciones, y esto es perfectamente válido porque lo que estamos retomando es un relato de sociedad. Lo que estamos retomando es que si bien a las víctimas, y es pensada casi siempre este tipo de estrategias de construcción de memoria histórica alrededor de que las víctimas que no han tenido voz puedan tenerlo, la construcción de memoria no nos pertenece como sociedad y debemos salvaguardarla como sociedad y no ponerles una segunda carga a quien, digamos, no quiere recordar, no está listo para eso, le genera mucho dolor y no desea hacerlo. Entonces es un espacio para quien quiera poner allí los sentidos a circular, insisto, sus experiencias en común, aquellos relatos que quedaron borrados para la historia oficial, que son importantes para la construcción de la paz, entendida en términos amplios, y es alrededor de esas experiencias subjetivas y cómo se ponen ahí. Entonces es dependiendo de las personas, es dependiendo de las víctimas lo que se pone sobre la mesa, es lo que empieza a circular y es lo que construye sentido colectivo. Sintiendo entonces, profe, que con esa última respuesta que nos dabas, ampliabas un poco la próxima pregunta que teníamos preparada, que era ¿para qué recordamos? Me parece muy importante que nos dejes algún mensaje final para estos y estas viajeras acerca de cuál es la importancia que tiene el tema de memoria, y ahora que lo dices y lo enfatizas también, del olvido en nuestro contexto colombiano en términos de la construcción de paz. La memoria, digamos, es una herramienta muy útil para un escenario como el nuestro, que tiene toda una historia republicana de guerras subsecuentes, de masacres que terminan siendo las formas que aparecen una vez hay cada tramitación de paz de los entes que están en conflicto activo, que ha tenido tanto dolor circulando por la tierra. Es como entonces las personas que no han tenido voz tienen voz. Y para poder construir la paz, y entre todos, y como esta tarea que como sociedad tenemos, poder construir paz alrededor de un escenario que ha estado pasado de conflicto en conflicto, de confrontación en confrontación, es importante que peleemos, si se vale la palabra, creo que no mucho, con la historia oficial, ¿cierto? Con la historia, insisto,
de aquellos que en las condiciones bélicas han tenido condiciones de poder, que han adquirido formas de dominación que les permiten entonces escoger qué se dice y qué no se dice. Creo que para la construcción y para la posibilidad de la reconciliación es muy importante entonces que aquello que se nos viene presentando como historia oficial, que digamos hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica está haciendo a las veces de centro de historia oficial, no nos limite la posibilidad del reconocimiento, que es en principio lo que la guerra niega, ¿cierto? No se puede hablar de democracia con una guerra activa, y es volver a que las personas que hacemos parte del país y las diferentes afectaciones que han tenido puedan conocerse, puedan hablarse, puedan no negarse, ni con las armas ni con el discurso, para poder en última instancia podernos reconciliar. No se reconcilia, no se crea una paz a medias solo en razón de la versión de los que, comillas, ganaron la guerra o adquirieron el poder a través del asesinato de las otras personas. Entonces es importante entender que es un conflicto donde ha habido múltiples actores, y que no son solo los actores armados los que tienen voz entonces en este escenario, sino las múltiples víctimas que ha tenido, los afectados que ha tenido los diferentes actores de este conflicto. Profesor Juan Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos.